Muy buenos días. En el siguiente tutorial les voy a mostrar cómo hacer una programación en el torno CNC. Por ejemplo, el programa WinNC Launch Encocontrols es un programa que nos va a permitir programar, simular antes de realizarlo en las máquinas EMCO. En este caso, este programa consta de dos opciones, lo que es el Fanuc Series 21M, que es para simular fresa, y lo que es el Fanuc Series 21T, que es para simular torno. En este caso, vamos a hacer clic en torno y colocamos aceptar. Esperamos unos momentos hasta que el programa cargue. En este caso, la pieza que nosotros vamos a mecanizar está diseñada en SolidWorks, que es la que se muestra a continuación, y consta de las cotas respectivas. En el WinNC, como se muestra, tenemos dos ejes importantes, lo que es el eje X y lo que es el eje Z. El eje X es el eje que va a estar diametralmente, mientras que el eje Z va a estar longitudinalmente. En el caso de la opción que dice C, quiere decir para darles unos acabados o realizarle una programación con herramientas motorizadas que posteriormente se van a realizar. Aquí nos muestra que tenemos 80 milímetros de largo en la pieza y un diámetro, bueno, desde el centro hasta el vértice más lejano tenemos de 55. Pero como les mencioné, tenemos que trabajar diametralmente, por eso vamos a colocarle un diámetro de 110. Entonces, esa es lo básico que tenemos que tener en cuenta antes de hacer una programación. En este caso podemos ingresar lo que es apretando la F4 o colocando en programa. Aquí podemos observar que el programa O001 ya se encuentra editado. En este caso podemos editarlo también haciendo clic y apretando las funciones F1 que aparece ahora la opción F4, luego F7 y otra vez vamos a programa y se dan cuenta que antes no se podía editar, ahora sí. Aquí yo puedo editar de una manera, se puede decir rápida, directamente con el programa. Pero hay otra opción, que es a través del bloc de notas. Aquí colocamos lo que es en el Windows C, se encuentra instalado el WinNC32, colocamos lo que es Fanuc 21T, lo que es programas, y nos vamos al O01. En este caso lo vamos a abrir con bloc de notas. Entonces, como podemos observar, es lo mismo que se encuentra en el programa. Ahora les voy a explicar cada una de las líneas que se muestran, cada uno de los códigos. Primero tenemos que colocar el nombre de nuestro programa. Ya sea, tenemos la opción de colocar desde lo que es el 001 hasta el 9999. En este caso empecé por el 1. Posteriormente enumeramos lo que son a través de un orden que sigue N5, N10, N15, N20, que prácticamente es el orden que va a seguir la máquina cuando encuentre el programa. Se preguntarán por qué se va de 5 en 5. La razón es que si en caso yo hago una programación que sobrepasa un buen número de líneas, es decir, unas 300, 500, a veces llegan hasta 1000 o más, entonces en algún momento tal vez nos equivocamos. Entonces lo que nos permite hacer ese tipo de numeración es que si yo quiero aumentar digamos una línea o unos códigos que me faltaban, puedo colocar un N26 y la máquina lo va a leer N20, 20, 25, 26, 30. Entonces no va a haber ningún problema. Eso es en caso tal vez de hacer grandes programaciones.
Ahora, aparte que el programa ya está prácticamente diseñado, o se puede decir configurado para hacer eso. Si yo hago clic aquí, ya me aparece en el 40. Escribo G01, digamos, y hago otro clic y ya me aparece de esa forma. Ahora, posteriormente en la opción N5, lo que he colocado es un G28U0W0. ¿Qué es el G28U0W0? Es el punto de referencia. Es el punto de referencia que tiene prácticamente todo el cabezal y es donde se va a ubicar cada vez que yo mande esa opción. Si digamos se encuentra en una coordenada X 100 Z menos 5 y yo le pongo un G280W0, automáticamente ya tiene un punto donde llegar. Luego coloco lo que es la opción T0202. Este código significa la herramienta que yo voy a utilizar. Esto se puede modificar a través del programa, que luego les voy a enseñar cómo se hace. Después de colocar el T0202, tengo que colocar las opciones, o mejor dicho, tengo que decirle cómo tiene que... tengo que indicar la velocidad de corte y la velocidad de avance. En este caso estoy utilizando un G96. Cada vez que yo utilice un G96, tiene que ir acompañado de un G92, como se puede observar aquí. El G96 es una velocidad de metros sobre minuto, el cual va a permitir prácticamente la velocidad de corte. Coloco una velocidad mínima de 200 y una velocidad máxima de 2000. Y le doy, en el caso de cuando coloco G96, ese 200, tengo que colocarle el giro de lucillo, que prácticamente es M04 en este caso. Aquí, como podemos observar, les dije que trabajaba en una cierta unidad. También hay para trabajar en lo que es RPMs. Y en este caso se utiliza un G97. Es decir, que en vez de un G96 coloco G97 y le doy una velocidad, digamos, 2000. Y el giro de lucillo. Pero ya no es necesario colocar el G92. Lo vamos a dejar como estaba antes. Ahora me voy a un G95. El G95 es una velocidad de avance. Puedo utilizar también un G94 o un G95. En el caso del G94 trabajo en milímetros sobre minuto y en el caso del G95 trabajo sobre milímetros sobre revolución. En este caso le coloco un F03. Posteriormente me voy al G00. El G00 indica una velocidad hacia un punto de referencia. Es decir, yo voy a aproximar mi cabezal a un punto de referencia de esta pieza. Como les dije, trabajamos en piezas que son ejes, digamos, ¿no? Son ejes. Entonces yo lo que voy a hacer es mandar desde mi punto de referencia a un punto cercano para que luego empiece a mecanizar lo que nosotros vamos a querer. En este caso no tiene que ser ni muy cercana a la pieza porque este puede chocar y se puede malograr las cuchillas. En este caso lo podemos mandar a una posición casi cercana, como por ejemplo es aquí el G00 X110 Z1. Aquí tenemos que aprender a hacer un decalaje de herramienta y un decalaje de la pieza. Entonces para eso nuestro punto Z0 y X0 es este punto de aquí. Aquí es X0, Z0. De aquí atrás es negativo y de aquí adelante positivo. Y también una cosa importante es que en este caso, cuando coloque las coordenadas, se tienen que colocar diametralmente. ¿Qué quiere decir eso? Que si de aquí mi cota hasta aquí me indica 15, todo esto es una revolución, como se muestra aquí. En todo caso, mi diámetro sería de 30. Por ende, es así como se coloca la programación. Entonces, yo lo estoy mandando a un X110. Como vamos a observar, la distancia de aquí hasta aquí es de 55. Entonces, diametralmente 110. Le estoy mandando a un punto cercano a 110 y a un Z1. Es decir, no le estoy mandando a Z0, sino un milímetro más allá, que está prácticamente cerca aquí. Ahora podemos observar que le coloqué un G73 U0.5 R0.5. Esto indica la forma en la que quiero comer el material, es decir,
cuánto voy a comer. Mi cuchilla va a venir y va a empezar a comer así. Entonces, ¿cuánto es que quiero que baje? En este caso le coloqué un U0.5 y un R0.5. Posteriormente en el G73 coloco vuelvo a colocar un G73 con un P y un Q. El P me va a indicar desde qué coordenada, o sea, desde qué numeración, que en este caso es el N45, hasta dónde me va a mecanizar. En este caso le voy a decir desde el 45 hasta el 90. Entonces luego le coloco un U0.3 y W0.3. En esta máquina se pueden realizar dos tipos de cortes. Uno es el corte de desbaste y el otro es el corte de acabado. El corte de desbaste nos va a permitir primero desbastar la pieza y el de acabado darle como su nombre lo dice, darle un mejor acabado a la pieza. Entonces, lo que yo indico aquí es con el U y el W es el sobrematerial que le voy a dejar. Es decir, va a comer, pero va a dejar cierto sobrematerial para que cuando venga la cuchilla de acabado le quite ese sobrematerial que le estoy dejando ahora. En este caso es 0.3 y 0.3 en ambos casos. Tanto en el U quiere decir en la posición digamos X y W en la posición claro, y en la posición Z. Posteriormente, en el N45 coloco ya mi programación, es decir, lo que va a hacer la máquina. Primero coloco un G01 X0 Z1, es decir, de la posición que estaba aquí arriba lo voy a mandar abajo. Luego coloco un G01 X0 Z-1, es decir, va a comer 1 milímetro adentro. ¿Por qué va a comer 1 milímetro adentro? Porque muchas veces las piezas que colocamos o bien no está refrentada o bien tiene ciertas deformaciones debido a un corte que lo hemos hecho anteriormente. Entonces, para que la cara prácticamente quede muy bien alineada, en este caso yo le estoy quitando 1 milímetro. Le quito 1 milímetro adentro y luego me voy a la coordenada X30 Z-1. Como les dije, vamos a trabajar, se trabaja diametralmente. Por eso es que de aquí a esta coordenada, si es 15, yo le coloco 30. Entonces le coloco X30 y sigo en Z-1. Luego me voy a la posición de X50 Z-11, que es este punto. 50 porque es 25 su doble y menos 11 porque primero indiqué que la cota 10 es desde aquí hasta aquí, pero más el milímetro que le he quitado anteriormente es prácticamente Z-11. Luego realizo al punto X, sigo en X50 Z-21, que es prácticamente la cota de aquí hasta donde yo quiero que mecanice, que es 20 milímetros, pero en el programa le tengo que colocar el milímetro que ya le he quitado. Si en caso no le quitan, solo colocan X20. En este caso, como yo le quité 1 milímetro al principio, por eso le aumento en cada coordenada del eje Z, le coloco 1 milímetro más. Luego podemos observar que hay otro nuevo código que es el G02. El G02 nos va a permitir hacer una interpolación en sentido horario, que es en este caso el del radio 20. Entonces quiere decir que me va a realizar un corte así. Por ende le coloco el X90, que sería prácticamente el final, donde va a quedar un Z-41, que sería 20 más 20, 40 y más 1 milímetro que yo le quité a la pieza, sería menos 41 y con un radio de 20, que es el que se muestra aquí. Luego me dirijo, sigo en el eje X, mejor dicho, en la distancia de 90 diametralmente, X90, y me dirijo hasta Z-56, que es en este punto. Y luego vuelvo a hacer una interpolación. En este caso tengo un G02 y un G03. El G02 me va a permitir hacer una interpolación horaria y el G03 me va a hacer una interpolación antihoraria. El G02 le coloco con un diámetro de 110 en Z-66 y con un radio 5, disculpe, y un G03
con un radio también 5 como indican las cotas. Luego me dirijo un poco más a la izquierda y coloco un G01 normal, que es una velocidad, es un corte en X110 y Z-80. Luego voy a mandar a mi punto de referencia, es decir, voy a hacer que la cuchilla se dirija al punto que inicialmente les indique. Luego de esto viene una pequeña programación que es el acabado. ¿Recuerdan cuando les dije acerca del U y del W? Este acabado va a permitir quitarle prácticamente ese sobrematerial. Entonces utilizo para esto un G96, que es para darle la velocidad como anteriormente, con una velocidad mínima, una velocidad máxima, el sentido de giro, porque esta ya es otra pieza, es otra cuchilla. En este caso estoy trabajando con la misma cuchilla, ya que en el torno que tenemos en los talleres tienen esta cuchilla de acabado y es más práctico para trabajar. Pero si quieren le pueden colocar otra cuchilla siempre y cuando esté de acorde al corte que yo quiero realizar. Luego coloco un G95, que es prácticamente la velocidad de avance, y luego un G00, que es el mismo punto de referencia que le mandé al principio. ¿Por qué? Porque la cuchilla también tiene que venir a un mismo punto. Luego le coloco un G72. En este caso yo utilicé un G73. Para el acabado utilizo un G72 y le indico solo de dónde hasta dónde tiene que realizar el corte, que en este caso es el mismo porque va a realizar desde N45 hasta N90. Y aquí ya no le coloco sobre material porque esta cuchilla prácticamente va a quitar lo que yo le dejé antes. Luego le vuelvo a colocar, después que realizo un acabado a todo, se tiene que retirar a un punto de referencia. No puedo dejar la cuchilla aquí, tiene que dirigirse a un punto de referencia, que en este caso es el G280W0. Y finalmente termino mi programa colocando un M30, que significa finalizar programa. Entonces es lo mismo que podemos encontrar en el programa, como podemos observar. A continuación les voy a mostrar una simulación en 2D. Para eso me voy a la flecha que indica donde está la opción F3 o Graph, y aquí le indico primero la longitud de mi pieza. No le puedo colocar, es preferible para la simulación no colocarle la medida exacta de la longitud de la pieza, sino colocarle un poco más. Por ejemplo, si esto tenía 80 le coloco 100 y el diámetro de la pieza le he colocado 120. Luego me voy, esto es lo que más se modifica, estos dos, y me voy a lo que es la opción de Graph. Para esto voy a utilizar, luego coloco Graphic, y para esto voy a utilizar un teclado, el teclado de la máquina, ya que necesito el teclado numérico, el cual le doy intro. En este caso le voy a dar con el teclado de la pantalla. Espero un momento a que cargue y hago clic en el programa y le pongo enter. Entonces podemos observar que está realizando el mecanizado. Como podemos observar aquí, está en la posición N40, que es precisamente esta, y empieza a hacer los cortes respectivos de acuerdo a la programación que le he dado después. Está en el O001, que es el programa que estamos utilizando. Luego yo le puedo aumentar y quitar, se puede decir para la simulación una velocidad. Le puedo dar una velocidad más lenta o más rápida, de acuerdo a lo que requeramos. Aquí les estoy dando este tipo de velocidad para observar bien cómo es que realiza el mecanizado. De acuerdo a nuestro diseño, tiene que quedar hasta aquí, o sea, es decir, esto. Pero cuando yo le quité 1 milímetro es prácticamente para refrentar toda la cara que muestra nuestra pieza. Entonces sigue leyendo y va a venir nuestra pieza de acabado. Y ya le dio el acabado. Entonces tal vez aquí no se puede observar bien, entonces lo vamos a simular en 3D. Para eso nos vamos al programa
y le colocamos otra vez en Graph, pero ahora en 3D View, que nos permite simularlo en una manera 3D. Aquí esta simulación es muy importante antes de mecanizar, ya que esta simulación nos va a mostrar tal vez los posibles errores que puedan pasar. Ejemplo, primero, herramientas. Les voy a mostrar cómo es que se escogen las herramientas. Primero tengo la opción de el 01 y yo le voy a colocar qué herramienta va a usar. En este caso, por ejemplo, hay cuchilla de desbastar, cuchilla de acabado, barra de perforación, acero, cuchillas de roscado, herramientas, ranurados, brocas espirales. También tenemos lo que son fresas, fresa de agujeros, fresas esféricas, varias herramientas. En ese caso, con la que he trabajado cuando decía T0202 es que he trabajado con la herramienta 2. Como se puede, he cambiado a la herramienta 2 y está trabajando con el ítem 3, que es prácticamente una herramienta de acabado, como se muestra aquí. De que yo le puedo cambiar. Por ejemplo, si yo le pongo una cuchilla de acabado, en este caso 7, posiblemente me va a salir error. Si coloco en Graph y en simular, tal vez no es la cuchilla que puede que salga error, si es que no es la cuchilla exactamente que se necesita. Como podemos, está mecanizando. Y no hay ningún problema. Pero siempre hay que tener en cuenta qué cuchilla nosotros utilizamos. Volvamos a ir a programa y lo colocamos al inicio para mostrarles lo que es la parte de pieza en bruto. Estamos aquí en herramientas. Cambié la herramienta 2 por la herramienta de acabado 7. La voy a colocar en la herramienta 3 por seguridad. Coloco otra vez en Graph y me voy a pieza en bruto. En la pieza en bruto yo tengo que indicarle, como se muestra en el pequeño croquis, primero las longitudes de mi pieza. En este caso, yo tengo que trasladar este punto aquí, porque desde aquí voy a empezar a realizar las coordenadas. Es más fácil empezar desde un 0 negativo que empezar del centro, porque no siempre va a ser tal vez muy exacta las medidas que yo le dé. Por eso es que de aquí a aquí le doy una distancia de 0. En el diámetro le estoy dando en este caso 115. Toda la longitud de la pieza es de 115, es decir, de aquí hasta todo el largo es 115. Y la opción que yo le dejo de aquí es que, como yo voy a trabajar hasta 80, yo le estoy dejando 90 debido a que siempre hay que tener cuidado cuando la cuchilla venga a mecanizar y pueda chocar con los portapiezas. En todo caso le dejo 90 y desde mi 0 máquina, porque el torno CNC tiene un 0 máquina hasta mi 0 pieza, es de 130. Después de colocar todos estos ítems en cuanto a la pieza en bruto, me voy a la opción que es simular. En simular, lo que va a hacer es traer las cuchillas que he solicitado, he programado y va a realizar el diseño. En este caso le doy reset siempre por si acaso, ya que pudo haber un programa anterior utilizado, y le doy lo que es marcha. En este caso vemos que ya es otra herramienta la que está haciendo eso y vemos que está empezando a comer la parte de los radios. Empieza a comer luego el radio más grande, este es el radio de 20. Y luego va a realizar, después de comer el radio de 20, realiza el pequeño chaflán. Como vemos, ahí está realizando el chaflán. Y luego coloca, le quita el milímetro que anteriormente he querido, ¿no? Prácticamente que le refrente. Entonces, como podemos ver, la pieza me queda muy bonita, que digamos, pero luego cuando venga otra vez la misma cuchilla pero con acabado, va a quedar mejor. Entonces vuelve a venir
y realiza el acabado. Y nuestra pieza prácticamente ha quedado parecida a lo que se diseñó en SolidWorks. Entonces, para salir del programa normal puedo cerrarlo, en este caso normal, y también puedo cerrar normal todo lo demás que he usado. En este caso, si también ya no quiero usar el programa, lo puedo cerrar de una manera normal. No es necesario muchas cosas aquí. Bueno, eso es todo en este tutorial y espero que les haya servido. Gracias.